Muy buenos días. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Lucas 24, del 15 al 16. Lucas 24. La celebración de la Pascua, con su trágico desenlace, había finalizado. Jesús había muerto. Y dos de los seguidores de Jesús volvían a la ciudad de origen. Esta se encontraba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, por lo que aprovechaban el trayecto para hablar sobre todo lo sucedido en estos últimos días. Seguramente, como suele ocurrir con aquellos golpeados por la angustia, intentaban encontrar una explicación a la muerte de Cristo que les proveyera algo de consuelo. En medio de sus deliberaciones, Jesús los alcanzó, como quien camina hacia el mismo destino, y se puso a la par de ellos. Era el mismo Jesús con quien habían experimentado tantos o tantas increíbles aventuras. Lucas nos dice, sin embargo, que sus ojos estaban velados, por lo que no lograron reconocerlo. Lo que nos interesa es descubrir la razón por la que sus ojos estaban velados. El texto, fiel al estilo de los evangelios, sencillamente narra lo que sucede y se abstiene de interpretaciones. La reacción de los discípulos al relato de las mujeres que volvieron eufóricas del sepulcro nos ofrece una pista de cuál podría ser el problema que estos dos discípulos padecían. Nos enfrentamos aquí a una situación muy similar a aquella en que apareció Jesús caminando sobre el agua. Juan resume la reacción de los discípulos cuando dice que estaban aterrados. Pero ¿por qué reaccionaron de esta manera? Porque sus mentes sencillamente no poseían la capacidad de concebir que un hombre pudiera caminar sobre el agua. Imposible. La limitación de sus propias facultades los condujo a la única explicación posible. Un fantasma. Es un fantasma. Los que caminaban hacia Emaús estaban convencidos, al igual que el resto de los discípulos, de que Cristo estaba muerto. Ya, lo enterramos, murió. Habían sido testigos de su cruel crucifixión y posterior sepultura. Aunque el mismo Mesías les había anunciado en varias oportunidades que el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, que lo matarán y que al tercer día se levantaría de los muertos, no lograban ensanchar de tal manera las estructuras de sus mentes como para aceptar semejante acontecimiento. No es posible. Por esto, nos encontramos entonces frente a una de las más profundas ironías de las Escrituras. Jesús caminando con ellos, vivo y real, pero ellos no lograban reconocerlo. Las limitaciones de sus propias mentes habían producido esta ceguera que ahora los afligía. Bastante extraño. Ahora trataré de plantearlo también de otra manera. La escena nos deja una poderosa conclusión. Las convicciones que gobiernan nuestra mente pueden convertirse en el mayor escollo a la hora de experimentar en toda su plenitud la vida que hemos sido llamados a vivir. Los dos que iban camino a Emaús son dignos representantes de multitudes, de generaciones que igualmente no han reconocido las manifestaciones sobrenaturales del Señor, simplemente porque no caben dentro de las estructuras mentales que poseen. La mente ejerce una increíble influencia sobre nuestra vida. Vemos y creemos lo que nuestra mente nos permite ver y creer. Es por esto que tiene tanta importancia la transformación que viene de la renovación de la mente, como nos lo dice Pablo. Debemos
transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. O sea que lo que pensamos determina lo que somos, dice otro proverbio. El Señor debe derribar las estructuras que nos mantienen ciegos. Pero bueno, yo lo he entendido como ese conocimiento de Dios que viene, se estrella contra nuestras fortalezas construidas por nuestra mente, nuestras doctrinas, nuestras filosofías, y ya, hasta ahí llega. Se requiere la acción del Espíritu Santo para que ese conocimiento penetre. Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Los discípulos conocían a Jesús según la carne, y aquí no lo conocieron. Bueno, yo creo que Jesús era muy parecido, pero no era tal cual, porque si no lo hubieran conocido fácilmente. ¿Por qué no lo conocieron? Creo que era muy parecido, pero tenía un cuerpo transformado. Hay que conocer según el Espíritu. Y lógicamente conocemos a Jesús cuando Él se revela en nosotros. Por eso mucha gente tiene una información religiosa. ¿Cree en Jesús? Sí, claro, yo creo. Claro, yo le pido. Pues no lo conocen. Tienen todavía un velo. No lo ven como realmente es. Hay que conocerlo según el Espíritu. Y poder entonces tener esa seguridad de que Él puede obrar sobrenaturalmente. Renovar nuestra mente para que nuestra mente también no nos limite. Qué maravilloso poder conocer a Dios.